Dios te bendiga. Saludamos a la iglesia de la Nueva Jerusalén haciendo este video por la predicación de este viernes, la cual se me ha dado el privilegio de tomar este mensaje, lo cual quiero aprovechar para tomar versículo Apocalipsis, el libro de Apocalipsis 17, capítulo 17, versículo 1 al 6. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Oramos por la palabra de Dios. Bendito Jehová, Dios Todopoderoso, le damos gloria y honra, Señor eterno Dios. Orando, Dios Todopoderoso, que este mensaje, Señor, esta palabra, Señor, sea, Dios Padre Santo, como lo es aquí en su palabra. No palabra de hombre, sino palabra de Dios. Palabra suya, Señor, que es un mensaje de advertencia, Señor, a su iglesia, Padre. Una advertencia, Señor, de un peligro latente, Señor, que está al acecho de todo ser humano, Señor. Y toda persona, toda iglesia, toda congregación, toda la humanidad que se deje llevar por esto, Señor. Las consecuencias serán trágicas, Señor, y dolorosas, Señor, en el tiempo del fin, Padre. Lo que dice su palabra en Apocalipsis 18. Gracias le damos, Señor, por este día, bendito Dios Todopoderoso. Oramos, Señor, que su palabra haga su cometido, Señor. Ya sea de advertir o despertar, Señor, a las almas que pudieran estar adormecidas, Señor eterno. Pedimos todo esto, Padre Santo, en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, a quien es gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Es interesante los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Tiempos que se antojan como si fueran tiempos donde se antojan para una pesadilla. El mundo cambió en cuestión de unos meses. En cuestión de unas semanas, cambió totalmente. Lo que posiblemente leíamos allá en los tiempos antes, pandemias, y venían en lugares y se iban. Pero nunca llegamos a imaginar que estaríamos viendo, como dice la Biblia, a nivel global, a nivel mundial. Porque si bien tuvimos la pandemia de hace 100 años, pero nunca fue a nivel global, sino que tardaba meses en llegar, porque el mundo no estaba globalizado como está hoy en día por los aviones. Pero tal como había dicho Jesús en su palabra, se está cumpliendo. Tiempos que nosotros como pueblo de Dios
Debemos analizarlos cuidadosamente. Debemos estar atentos porque sin duda es estos tiempos que estamos a la puerta de la gran tribulación. Por ende, antes de eso, el rapto de su iglesia. Por lo tanto, el pueblo de Dios sabio, el pueblo de Dios sensato, el pueblo de Dios que no está embriagado, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ese vino que todo ser humano debe rechazar, porque esas serán las consecuencias trágicas que habla Apocalipsis 18. Las plagas caerán sobre esas personas. Por tanto, indicando que serán personas que serán quedadas, porque ahí dará comienzo el periodo de la gran tribulación. Yo leí el capítulo 17 y también el 18 adelante del capítulo de Apocalipsis. Quiero hacer notarlo, del 4 al 18, el capítulo 4 al 18, ahí es donde se encuentran las plagas, ahí es donde se encuentran las copas. Pero esta porción que leí está después, pero el orden cronológico no es así. No guarda el libro de Apocalipsis el orden cronológico, sino que esto, el capítulo 17 y el capítulo 18, serán antes del capítulo 4. En su mayor parte los efectos llevados a cabo por la ira de Dios. Mas aún es probable que los sucesos del capítulo 17 ocurran al comienzo de la gran tribulación. La terrible ofrecimiento de apostasía que está teniendo, el cáliz de la mano que está ofreciendo, que ocurran al comienzo de la gran tribulación. Y si estamos viendo todo eso que está pasando en nuestro pueblo de Dios también, no será razón suficiente para que pongamos atención. Y todo cristiano que no esté embriagado con el vino de su fornicación, todo ser humano que no esté embriagado, porque la persona embriagada es la que no puede pensar ya bien, porque está embriagada con ese vino. De que la persona despierte y la persona pongamos atención a los tiempos que estamos viviendo. La ciudad que tenemos a la vista es sin duda Roma como centro gobernativo, tanto político como militar y económico del imperio del anticristo. Centro religioso de la iglesia apóstata, de donde salen todas las abominaciones, que llegan a todas las iglesias, que llegan a todo el mundo, para que de esa manera el plan de Dios que dio en Génesis 3:15 de proveer la salvación al ser humano se vea truncado. Pero ahí le está hablando a la iglesia, ahí le está hablando al cristiano, ahí le está hablando al que sabe, ahí le está hablando al que ve. Tenemos que estar atentos. Y tenía en la mano un cáliz de oro y de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. El elemento más sorprendente que estamos viendo ahí es una copa o cáliz de oro en la mano de la mujer. Esta copa está llena de abominaciones, dice. El brebaje que esta mujer ofrece a los poderes políticos y religiosos es una mezcla de religión e idolatría, de símbolos espirituales, ritos paganos, prácticas religiosas atractivas al ojo humano y por ende
de cátedra pontifical y de tribuna sociopolítica, de evangelio y filosofía humana, como está lleno el mundo, como se ha dedicado esta mujer desde los tiempos de Nimrod. La persona que dice, y vi una mujer, lo que está diciendo Juan. Póngase usted en los zapatos de Juan, porque él está hablando y vi una mujer. Cuando el ángel le dice, escribe lo que ves, pero no existen las palabras sistema político, sistema religioso, sistemas. ¿Qué es lo que iba a decir Juan? Lo que está viendo Juan desde los tiempos de Génesis, por eso dice mujer. Lo que hace el nacimiento, lo que la mujer hace es un nacimiento. No es que sea la mujer, es figurativo, sino que un nacimiento, porque mire lo que dice la palabra, yun, esposa, casados, de la base del griego ginomai, un verbo primario, hacer que sea, lo que no era salió ahí. Juan en ese tiempo estaba viendo el nacimiento de un sistema político, de un sistema especialmente religioso, puesto por Satanás, para con ese fin truncar la bendición que Dios había dado y había prometido a través de su Hijo amado Cristo Jesús, para que tanta gente fuera arrastrada con él, tanta gente como sea posible. Por eso dice que le ofrece de símbolos espirituales. Principio errar, llegar a ser usado con gran latitud con base a identificar, acontecer, alcanzar, gobernar. Desde los tiempos de Génesis 10 ya estamos viendo el nacimiento que vio Juan. El nacimiento de ese sistema religioso con la Torre de Babel. Ya con Nimrod, comienza de la perversidad político-religiosa. Con la fundación de Babel, que es el nombre hebreo de Babilonia, lo que está diciendo. Babel fue alarde de orgullo y rebeldía contra Dios, como se ve en Génesis 11. Era un principio ya de lo que está viendo Juan, el nacimiento. Por eso está viendo mujer. La mujer es la que da un nacimiento. No es que sea la mujer, sino está hablando figurativamente la mujer. Está hablando de un nacimiento, de ese sistema político, religioso, que desde allá el nacimiento vendría a través de los tiempos hasta nuestros días de hoy. Es como si Juan hubiera trasladado a través de la cápsula del tiempo y hubiera visto todo lo que está sucediendo hoy en nuestros días de hoy. Su historial ha sido descifrado en miles de tablillas, la Torre de Babel, encontradas en dichos materiales. Se nos dice que la mujer de Nimrod, Semiramis, que era la jefa o suma sacerdotisa de la religión mistérica, según la leyenda concibió y dio milagrosamente a un hijo llamado Tamuz, al que tuvieron por salvador de Babilonia. Tamuz fue muerto por una fiera y resucitado en anticipación satánica de Jesucristo. Ezequiel 8:14. Déjeme leer Ezequiel 8:14 para que vea, para que pongamos atención hasta qué bajeza el pueblo de Dios cae cuando es embriagada y acepta el cáliz que le ofrece la ramera. Te leo Ezequiel 8:14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. O sea que era en la misma iglesia donde estaban haciendo esas cosas. En el mismo templo de Jehová, haciendo lo que estaba haciendo. Dice, he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Ese sistema ya se había metido también en el pueblo de Dios, el pueblo hebreo. Ese mismo sistema que había nacido, que está viendo ahí el nacimiento, vio una mujer.
ha sido el culpable a través del tiempo de la historia del mundo, desde los tiempos de Génesis hasta el último tiempo, y será más aún en el tiempo de la gran tribulación. Ese tiempo estaban esas mujeres, lo que está diciendo, endechando. La palabra endechando significa llorar. Estaban llorándole a Tamuz, el que había supuestamente bajo la leyenda resucitado para salvación de Babilonia. El pueblo de Dios se había embriagado también con el vino de su fornicación. Por eso, nosotros, el pueblo de Dios, debemos tener sumo cuidado con todas las apostasías que están saliendo hoy en día, que están, por ende, causando ese terrible adormecimiento que existe en la iglesia. Debemos rechazar, porque cada persona tiene la responsabilidad de tomar el camino que quiera tomar. Pero también Dios advierte a su pueblo la terrible consecuencia que habrá de eso. Un adormecimiento, se ha embriagado con el vino de su fornicación. Un adormecimiento que ha suscitado en los últimos 20 años en la iglesia. Los últimos, cuando han entrado terribles apostasías a las iglesias, terribles herejías que no tienen bases bíblicas, como el pueblo de Dios también fue invadido por esto, por esta ramera, por este sistema religioso que desde los tiempos de los Génesis hasta los tiempos de Apocalipsis estarán en efecto. Y por tanto, en los últimos tiempos llegarán a ser tan intensificados para hacer caer cuanto más sea personas cristianas o iglesias caer bajo ese terrible vino que ofrece a todo ser humano. La Babilonia no representa políticamente a una ciudad o nación, sino una organización religiosa que corresponde en este sentido a lo que la Babilonia histórica en ese sentido religioso. En el mismo lugar han hecho notar muchos escritores que los ritos inicuos y paganos de Babilonia penetraron solapadamente en la iglesia de los primeros siglos. La iglesia de Jesús, si analizamos en la palabra de Dios, si abrimos la Biblia, desde los tiempos de Gálatas, ya está entrando ese sistema a la iglesia de Jesús, desde el primer siglo. Dice Pablo, Gálatas 1, 5 al 6, 5 al 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Desde los tiempos, desde el primer siglo, la ramera ya se había penetrado a la iglesia de Cristo. Cuanto más hoy en día, viendo que estamos viendo los últimos tiempos de la iglesia en la tierra, debemos abrir nuestros ojos y debemos despertar y debemos hacer un énfasis sobre las prácticas que se hacen dentro de las iglesias. ¿Qué podemos decir de las iglesias, del caminar de la iglesia? Estoy hablando generalmente en el mundo. Caminar de la iglesia los últimos 20 años. Donde se ha llegado a tanta práctica, donde supuestos hombres súper ungidos llegan a las iglesias, con eso tomando el dinero de los de que por sí las iglesias pobres, las iglesias de Cristo, siempre se han caracterizado por ser pobres, por tener problemas financieros, porque así lo fue la iglesia del Señor, y así lo será siempre durante su estancia aquí en el mundo. Se llevan el dinero de las iglesias, y así también dejan ahí en las iglesias sus formas de apostasía. El vino que la mujer ofrece. El elemento más sorprendente de esta parte que estamos leyendo es la copa o cáliz de oro en la mano de la mujer, que esta copa está llena de abominaciones.
El brebaje que esta mujer ofrece a los poderes políticos y religiosos es una mezcla de religión e idolatría, de símbolos espirituales, de prácticas apóstatas. Cosas, el cáliz de oro, es atractivo al ser humano, es atractivo al creyente, es precioso al creyente, pero es abominación. Por eso debemos poner atención en no recibir, en no tomar cosas que no tienen, por más bonito que se vean, por más preciosas que se vean, porque por eso está llegando, para de esa manera rechazar ese adormecimiento de que por sí ya tenemos en las iglesias. Debemos estar atentos a eso. Como cristianos debemos estar a la expectativa y tener cuidado con los grandes apóstatas que están tratando de meter confusiones a través de redes sociales, a través de internet en las mismas iglesias, y con ellos traer un mayor adormecimiento del que ya se padece. Mayormente entre estos tiempos, cuando estamos viendo grandes confusiones y crisis políticas, debe despertarnos lo que está pasando hoy en día. Miramos en la televisión cómo los negocios han cerrado sus puertas con temor a ser saqueados, aún los bancos. Debemos predicar la buena nueva, entonces se nos abran las puertas, sin importar las ideologías políticas de esa sociedad. Si ellos nos abren las puertas para predicar el evangelio, debemos aprovechar estas oportunidades. La iglesia se está dividiendo también en el centro político. Personas que siguen a un partido, otra persona que siguen a otro partido. Pero ¿cómo una persona le va a predicar al partido opuesto si ya tomó partido de un lado? La iglesia debe ser neutra. Esa horrible apostasía está arrastrando con todo lo que se llama Iglesia de Cristo. Y su penetración ha llegado en su totalidad al ministerio en general, especialmente en las esferas más altas. Y es donde viene todo esto. El apóstol Pablo, bajo la dirección del Espíritu Santo, ya nos había advertido de esto en todas sus cartas, tanto como en su totalidad, tanto como en Corintios y Gálatas, como en Timoteo y Tesalonicenses, donde se nos decía que vendría este tiempo peligroso. Ya estábamos advertidos. Ya estábamos advertidos de que venía este tiempo. ¿Cuál es la respuesta de la iglesia? ¿El rechazo o la aceptación de ese cáliz de oro, que es las abominaciones? Mayormente en este tiempo, cuando estamos viendo estas grandes confusiones y crisis políticas que están alertando al mundo, como en el Medio Oriente, mire Venezuela y América Latina, temas geológicos, como estaba temblando y temblando en Puerto Rico. Dios está hablando a la iglesia. Dios está hablando al pueblo. Dios quiere el despertar de la iglesia. Dios quiere el despertar del pueblo. Por eso la Biblia habla acerca de las 10 vírgenes, que 5 se quedaron dormidas y no despertaron. Pero sí el que quiera despertar. Por eso el que este mensaje le haga conciencia. Empero cuando oyeres de guerras y sediciones, no os espantéis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, mas no luego será el fin. Entonces les dijo: se levantará reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en varios lugares hambres y pestilencias, y habrá espantos y grandes señales en el cielo. La gente está asustada, la gente está espantada. Estamos siendo testigos de múltiples fisuras en todas nuestras naciones en formas globales. Miles de negocios con mallas de protecciones, incluyendo bancos por temor de ser saqueados. Es el mismo fenómeno en todo el mundo, donde la gente se ha levantado contra su propia gente y de esa manera contra sus propias fuentes de trabajo, al destruir con furia toda la infraestructura que sostiene la economía de su propia nación. Los gobiernos no pueden controlar a la gente ya. Y esto es el principio solamente. Un sistema corrupto, político, religioso, en donde la gente está cansada, en donde la gente ya está cansada. Se le hace creer en el ámbito político que todo es equitativo para todo ser humano, que todos los hombres fueron criados igual, dice la Constitución. No es verdad. Eso no es verdad, nunca lo ha sido. Es un sistema político
corrupto, creado desde ahí, de lo que está hablando el nacimiento de esa mujer, desde los tiempos de Nimrod. Un sistema, escuchaba hace unos 2 años atrás, 62 personas, lo equivalente a poner a esas personas en un autobús de escuela, poseen la mayor parte de la riqueza del mundo. ¿Es eso equitativo? El sistema político, donde se le prefiere a ciertas razas más que a otras, donde el sistema ya está la gente cansada y cada vez oprime más y más y más. Un sistema que ya está altamente friccionado y que llegará a su ruptura final, lo que ya estamos viendo, donde se levantará gente contra gente, donde el gobierno ya no podrá controlar la gente. Esto es el principio de lo que estamos viendo. Esto no va a parar, eso va a seguir, porque la gente está cansada y el sistema no va a cambiar, porque es ese sistema que salió en Génesis de la mujer, vi la mujer, el nacimiento de ese sistema, donde se oprime al ser humano, donde es cruel, un sistema homicida, un sistema que mata a los cristianos, un sistema que ofrece ese cáliz para consigo, con esa manera, llevarse consigo a tanto cristiano como sea posible, puesto que Satanás ya fue juzgado y sus tiempos se le están acercando cada día más y más. Por eso, como iglesia, debemos poner atención, debemos rechazar toda señal de apostasía, por más que ese cáliz de oro, el oro significa algo precioso, algo bonito, atractivo al ser humano, pero es lo que le está ofreciendo, dice a los moradores de la tierra, para que se embriagaran. Un adormecimiento que ha nacido, que ha estado ya por muchos años dentro de la iglesia. Debemos rechazar esa embriaguez. Toda persona que pudiera estar así. Es increíble lo que estamos viendo. ¿Qué podemos hablar de la iglesia los últimos 20 años? ¿Cómo han sido? Hombres que se han presentado dentro de las iglesias con grandes ungidos, supuestamente que tienen directamente comunión con Dios, que literalmente desplazaban a Dios y se enseñoreaban de las iglesias de Dios. Como que ellos eran los grandes ídolos de la iglesia de Dios y sacaban afuera a Dios. Como que cuando hubiera problemas, ellos serían los que solucionarían los problemas de la iglesia. Pues el problema llegó. Está la pandemia. ¿Y dónde están ellos? Escondidos. Si tienen línea directa con Dios, ¿por qué están escondidos? Es para que la iglesia despierte y vuelva a las escrituras y rechace toda clase de apostasía, que es oro, brilla, es atractivo al ser humano, pero provoca embriaguez. Se han embriagado. Las características de la embriaguez son adormecimiento, la capacidad para no poder ver, no poder discernir las acciones que están haciendo. Qué terrible es esto. ¿Cómo estaban esas mujeres cuando ya este sistema religioso ya se había infiltrado? De eso nos habla la Biblia, de eso nos habla el Señor. Porque eso es parte fundamental de un cristiano. Mantener la doctrina limpia. No mezclarse con esta ramera que Satanás ofrece, el cáliz que ofrece atractivo a la iglesia. Debe rechazarlo. Debe rechazarse. Debe haber abominación de eso. Es increíble cómo tanta gente acepta ese cáliz. Cosas, prácticas. Pudiera contar tanto, pero no tengo el tiempo porque no es una prédica corta. Un día que me gustaría tomar más detalladamente y ir detalle por detalle, hacer una conferencia más grande sobre este tema. Cómo tanta apostasía que está saliendo aceptan el cáliz de su furor, el cáliz. Todo cristiano
Esa es el llamado de Dios al cristiano a mantenerse de una manera limpia doctrinalmente. Porque el cáliz lo ofrece los ministros de supuestamente de Dios, ofreciendo ese cáliz, porque dice, tiene la madre de todas las rameras. O sea que hay rameritos, hay prostitutos que llegan a las iglesias, pero son de esta índole. Por eso, ¿cuáles son como estos hombres que pretendían, eran tan grandes que se enseñoreaban con las iglesias, desplazaban literalmente a Dios? ¿Y dónde están ahora? Escondidos. Es para que la iglesia despierte, para que la iglesia despierte, el que deba despertar. Lo que estamos viendo es el cumplimiento de la palabra del Señor, dada la pérdida de la moral en nuestra sociedad. Los niveles de moralidad tan bajos. Pero ¿de quién es responsable? ¿De quién es la responsabilidad de los niveles morales? ¿Del mundo? La responsabilidad de los niveles morales es de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el fundamento de los niveles morales es la palabra de Dios. Y a la palabra de Dios ya no se le quiere poner atención. Se le quiere poner atención al cáliz que ofrece esta ramera. Cada persona va a escoger el camino que quiera. Claro está. Dios no tiene objeción con eso. Pero Dios sí ama a su pueblo. Y por tanto, Él advierte las terribles consecuencias. Lo que estamos viendo, todo este racismo, todo ese sistema de preferencia, es la palabra del Señor, dada la pérdida de la moral en nuestras sociedades. De esta manera se alimenta así el odio. Líderes políticos, religiosos, incitando al enfrentamiento de hermano contra hermano o gente contra gente, provocando profundas divisiones de guerra interna de nación contra nación, donde las primeras víctimas de todo esto, guerra política, son los niños, de ese odio, al ver a sus padres siendo víctimas de esos odios, que no tienen trabajo por el odio racial, que son víctimas. Las primeras víctimas son los niños, las personas frágiles, al ver a sus padres que padecen esto. De manera que el sistema político, religioso, tiene un objetivo. El nacimiento, lo que estaba leyendo al principio, esa mujer, nacimiento. Y di un nacimiento de ese sistema. ¿Te vas a dejar arrastrar por eso? ¿Vas a hacer oposición a eso? ¿Vas a rechazar eso? ¿O quizás harás caso omiso a la palabra de Dios, no del hombre? Y oí, Apocalipsis 18, mire lo que dice. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Voy a leer algo. Estoy citando para que vean. Comentario de la Biblia Reina Valera. Lo estoy leyendo, lo estoy citando para que vean lo que dice. Cito comentario Biblia Reina Valera para que vean lo que dice. 18:4. Este es el llamado profético de Dios a la última generación de creyentes que salgan de la gran Babilonia. Versículo 2, 18:2.
porque aquellos del pueblo de Dios que permanezcan en el sistema impío, inevitablemente son partícipes de sus pecados. Y por eso los alcanzarán sus plagas, porque estarán aquí durante el periodo de la gran tribulación. Las plagas serán dejados. El llamado, mire, el llamado a separarse del mundo y de las falsas instituciones religiosas ha sido desde el principio de la Biblia hasta el final un aspecto especial de salvación. No porque si te gusta o no. Ese es un aspecto fundamental de la palabra de Dios. Él ha sido un aspecto especial de la salvación a lo largo de la historia de la redención. La cita Isaías 52:11, Jeremías 51:41, Primera de Corintios 11:32. Si leemos, por eso, cada persona tomará la decisión que quiera tomar definitivamente, pero cada individuo tiene la responsabilidad de rechazar o aceptar lo que la palabra de Dios está diciendo. Por eso quería hacer un mensaje corto, pero un día espero detallar esto, porque está claro, está clarísimo, y nos va a dar mucha luz acerca de este tema impresionante, de la manera que la ramera ofrece ese brebaje que es idolatría, ritos religiosos, todo lo que es apostasía, pero también lo ofrece. El cáliz es de oro, atractivo, bonito al ojo humano. Así que las personas que no están o que tengan una poca conocimiento de lo que es la palabra de Dios son los primeros. Y otra cosa, porque hay personas que conocen la palabra de Dios, pero con todo y eso siguen esto. Pero el final del tiempo será las plagas del Señor. Por eso esto es un mensaje, posiblemente sea un mensaje, es Apocalipsis, es un mensaje de advertencia a toda la humanidad. No el predicador, sino es Dios advirtiendo al ser humano. Y las consecuencias lo está viendo en el 18. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibéis parte de sus plagas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta aquí estamos llegando. Dios, si hay alguna persona que no ha hecho la confesión de fe, donde sea que tú veas este mensaje, que estés viendo esto que está pasando en el aspecto político, en el aspecto religioso, y tú quieras recibir a Jesús como tu Salvador personal, en este momento, con hacer la confesión, mire qué simple es, pero Satanás quiere obstruir esto. Mire que es que si con tu boca confesares que Jesús es el Señor, dice la palabra de Dios que con eso eres salvo. Si usted hace esta oración conmigo en este momento y en su corazón creyera que Jesús es el Señor, usted será salvo en este momento. Y para ese tiempo usted evitará todo esto. De ahí en adelante, lo que tiene que hacer el cristiano es alimentarse de la palabra de Dios todos los días, orar al Señor. Y de esa manera el Espíritu Santo que mora en la vida de cada cristiano le guiará para que usted pueda cambiar y caminar adelante, siendo un ejemplo, siendo una luz en el mundo, siendo un cristiano humilde, siendo un cristiano de una nobleza intachable, siendo un testimonio de Cristo aquí en la tierra, para que otros cristianos vengan a ti. Inclina tu rostro y vamos a orar. Si donde sea, en cualquier tiempo, en cualquier lugar que tú veas este mensaje, si estás viendo esto que está pasando, y no es para que
no es para que la persona vaya a ese lugar de condenación, sino es para que la gente vaya al cielo. Dios quiere que el cristiano se salve, Dios quiere que el ser humano se salve, pero Dios quiere que la persona viva arrepentida y viva en ese arrepentimiento. Inclina tu rostro y ora conmigo, repita esas palabras y el Señor tocará tu corazón. En cualquier día, en cualquier tiempo donde vea usted este mensaje, antes del rapto de la iglesia, usted estará con el Señor. Bendito Jesús. Señor Dios Todopoderoso, te reconozco como mi Salvador personal en este día. Te ruego, perdonen mis pecados, perdona todas mis faltas. Haz en mí una persona nueva. Me arrepiento de todo lo que he hecho durante toda mi vida. Y aquí en este tiempo en adelante de este momento, quiero hacer un cambio en mi vida y llegar de aquí en adelante a una vida recta, digna de ti, Señor. Ayúdame pues así en esta manera, bajo la preciosa guianza de tu Espíritu Santo, que toda persona que hace esta oración, el Espíritu Santo viene a morar en esta persona. Así, Señor, te ruego que en ese tiempo cercano, cuando venga por tu iglesia, Señor, acuérdate de mí, Señor. Amén, amén. Si usted oró esta oración, la palabra dice en Romanos 10:10, si usted lo puede leer, haga esto, haga esta oración. En ese momento la palabra de Dios, un mensaje tan simple, un mensaje que Dios lo hizo tan fácil, tan sencillo, que el cristiano se convirtiera, que el cristiano se apartara de sus maldades y empezara a vivir una vida nueva, una vida restaurada, una vida en paz, una vida que todo ser humano anhela, pero que Satanás obstruye este plan que Dios dio para el ser humano. Te invito, y aun si usted fuera un cristiano que posiblemente ha caído bajo estos engaños, pídale perdón a Dios. Él perdona, Él restaura y haga un nuevo caminar, poniendo atención solamente en su palabra, mirando y lo que dice, porque la palabra que analizamos son advertencias y también es de la manera que el cristiano deba caminar. Te invito, si usted está vivo, tiene esperanza. Si usted ya la persona cuando dejó de respirar, ahí se terminó todo y serán las consecuencias. Dios te bendiga, Nueva Jerusalén. Cada persona que ha visto este mensaje en un tiempo, me gustaría dar esto en forma conferencial porque es impresionante. Estábamos viendo cómo los gobiernos están siendo apóstatas, cómo este gobierno, este gobernador, este presidente de España se hizo sacar la Biblia antes de que fuera su investidura. Sacar la Biblia porque dice, yo no creo en ese libro. Cómo nuestros gobernantes ya están llegando a ser apóstatas. España, que ya de por sí se dice que es el 0.2% de evangélicos. Literalmente no hay evangélicos. En los tiempos allá, se dice que ahí en Europa, la manera que los niños se expresan de Dios. ¿Y de dónde escuchan eso? De los padres. Un tema tan difícil que está llegando a vivir en el mundo, un tema donde todo ser humano quiere rechazar a Dios, todo lo que es de Dios. Todo lo que es de Dios de una manera quiere ser rechazado, donde se avergüenzan de decir que creen en Dios. Dice lo que los niños mismos, de la manera que se expresan de Dios, de una manera tan grosera, dice que da hasta vergüenza. ¿Y de dónde están escuchando eso? De los padres. Porque ellos dicen, tienen la ideología, los europeos, que decir el creer en Dios significa que proyectas debilidad. Pero ese es el engaño de la ramera. Dios te bendiga. Hasta aquí la palabra. Dios te bendiga. Amén.